Buenos días, tardes o noches. Soy Santiago Ávila Contreras y el día de hoy te vengo a hablar del estado absolutista de Luis XIV en Francia. Pero primero, ¿quién era Luis XIV? Bien, nacido en Saint-Germain-en-Laye, Francia, el 5 de septiembre de 1638, Luis XIV era el hijo mayor de Ana de Austria y Luis XIII, líderes de la Casa de Borbón y reyes de Francia. Es conocido por idear el roux, una base de muchas salsas, padecer de hemorroides y darle dignidad a los cirujanos gracias a estas, y claro, por tener el reinado más largo en la historia de la humanidad. Ni la reina Isabel se atrevió a tanto. Su padre falleció en 1643, por lo que fue nombrado rey a sus apenas 4 años de edad, aunque su madre fungía como la regente de Francia. Debido a esto, fue educado y cuidado la mayor parte de su vida por sirvientes, y además su infancia fue marcada por las grandes revueltas de la Fronda, un acontecimiento sumamente importante, puesto que nuestro querido Luis se dio cuenta de que era necesario mantener el control tanto de la nobleza como del pueblo para conservar el poder. Cumplió la mayoría de edad en 1651 y fue coronado en la Catedral de Reims en 1654, dando inicio a su gobierno personal. El cardenal Mazarino, responsable de suprimir la rebelión de la Fronda, fue su guía durante sus primeros años, hasta que falleció en 1661, y comenzó la época de la monarquía absoluta. Luis XIV se autoproclamó el Rey Sol, una divinidad que traería luz, vida y poder a su pueblo, y se definió con una sola frase: L'état c'est moi. Como primeras acciones políticas, eligió ser su propio ministro principal. Cada decisión debía ser consultada y aprobada por él en persona. Además, excluyó de su consejo a su familia más cercana, y arrestó a uno de los hombres con más poder y dinero de Francia, el ministro de Finanzas Nicolas Fouquet. El mensaje era claro: nadie tenía más poder que él. Comenzó con la creación de uno de los ejércitos más poderosos de todo el continente, que llegó a tener hasta 400.000 hombres, y con el que atacó Países Bajos en 2 ocasiones. La primera en la Guerra de Devolución, en la que logró anexar el territorio de lo que hoy es Lille, y luego en 1672. Todo esto con el fin de recuperar unas provincias que, según, le pertenecían a su esposa. Dentro del país, Luis XIV designó a varios intendentes encargados de cobrar impuestos y revisar la aplicación de la ley en las distintas provincias de Francia. Aunado a esto, le quitó poder a los parlamentos, pues ya no podían objetar contra ninguna de las nuevas leyes o contra el rey, argumentando que su poder era divino y por lo tanto incuestionable. Los ayuntamientos fueron reemplazados con funcionarios a quienes se les exigía lealtad máxima, y la población más pobre fue enviada a hospicios para ser contenida. Y finalmente aumentó muchísimo el cobro de impuestos para financiar la nueva milicia. Otra de las grandes ambiciones de Luis XIV fue unificar a su país bajo una sola religión, que obviamente era la suya, por lo que prohibió fervientemente el protestantismo y mediante el uso de violencia se dedicó a convertir a su pueblo a la fe católica. Posteriormente, en 1685 revocó el Edicto de Nantes, un decreto que permitía a los sugontes profesar su religión dentro del territorio francés, por lo que se cerraron escuelas, se demolieron templos y se desterró a muchísimos pastores, cosa que no fue para nada bien vista en el extranjero. Como consecuencia de todas estas medidas absolutistas, poco a poco Francia se fue haciendo de enemigos externos, entre ellos los ingleses, los austriacos, Países Bajos y Prusia, quienes se aliaron y declararon la guerra a Francia en 1689. Esta llamada Guerra de la Liga de Augsburgo fue el primer peldaño en la caída del gobierno de Luis XIV, pues significó la muerte del ministro de guerra François-Michel Leterre de Dubois, una pieza clave del ejército francés, y la derrota sufrida en 1697 dejó a Francia completamente devastada y pobre. Tras esto, Luis XIV decidió no meterse en más problemas y dedicarse a cobrar más impuestos para reconstruir su ejército, y de paso su imagen, pues entre la religión, los propios impuestos y la propaganda en su contra, la gente estaba completamente harta, y es entonces que en 1700, tras la muerte de Carlos II de España, sin dejar un heredero claro, un príncipe Borbón fue elegido como heredero. Lógicamente, ni ingleses, ni holandeses, ni austriacos querían que Francia y España se convirtieran en aliados, así que volvieron a aliarse e iniciaron una nueva guerra. La Guerra de Sucesión Española comenzó con algunas victorias de los Borbones, pero rápidamente fueron repelidos, aplastados y humillados de tal manera que obligó a Luis a pedir la paz en 1709. Además, en ese mismo año, un terrible invierno había destruido las cosechas de Francia, lo que agravó aún más el problema de la hambruna. Parte de las condiciones que tenían los países aliados para terminar la guerra eran que Luis debía declarar la guerra a España, algo a lo que él se negó rotundamente, y la guerra continuó. Claro que la situación de los franceses era insostenible. La imagen de Luis XIV estaba por los suelos, e incluso había perdido a su hijo y a su nieto, lo que lo dejó con problemas hasta para la herencia. Y fue hasta 1713 que aceptó el Tratado de Utrecht, finalizando la Guerra de Sucesión, con Felipe V como el regente de España pero sin derechos sobre la corona francesa, habiendo perdido territorios como la bahía de Hudson y con el país totalmente destrozado en todos los aspectos. 2 años después de todo esto, el viejo Luis XIV fue diagnosticado con gangrena, designó a su bisnieto Luis XV como heredero y dejó este mundo el 15 de septiembre de 1715, siendo el rey más longevo de la historia y el máximo exponente del absolutismo.